Un chorro de vino. Eso fue todo lo que hizo falta para destruir la vida cuidadosamente invisible de Sabrina Fisher. A los 23 años, ahogada en una deuda estudiantil de $80,000, había perfeccionado el arte de ser un mueble en el Cathedral, el restaurante más exclusivo de Manhattan, donde los políticos susurraban secretos y los delincuentes comían junto a famosos. Pero cuando un vino caro aterrizó en el zapato lustrado de Salvo Romano, el hombre más peligroso de la ciudad, y él comenzó a insultarla en un rápido siciliano, el antiguo dialecto que él suponía que ninguna camarera estadounidense podría entender, Sabrina tomó una decisión. Podía permanecer en silencio, invisible, a salvo, o podía usar el mismo idioma que le había enseñado su madre desaparecida mientras investigaba la mafia siciliana, mirar a los ojos al jefe del crimen más temido de Manhattan y decir 5 palabras que o bien la matarían o bien lo cambiarían todo. Señor Capiscoco Omparola. Señor, entiendo cada palabra. Hola amigos. Si ya estás obsesionado con esta historia, dale a suscribirse y a me gusta a este video para no perderte lo que pasa después. Bella's Stories te trae romances con garra, heroínas inteligentes, hombres peligrosos y momentos que te harán gritar ante la pantalla. Suscríbete ahora, me lo agradecerás más tarde. Ahora, volvamos a Sabrina, que está a punto de hacer algo increíblemente valiente o increíblemente estúpido. Eran las 9 de la noche de un jueves y el Cathedral funcionaba a pleno rendimiento, lo que significaba que tenía un poder que no necesitaba anunciarse. El restaurante existía en ese espacio enrarecido de Manhattan, donde no había letreros en la puerta, ni precios en el menú, ni se hacían preguntas sobre los hombres de las mesas de la esquina que no miraban a nadie a los ojos. Sabrina Fisher, de 23 años y con una deuda de $80,000, se movía por este mundo como el humo. Era excepcional en todos los aspectos académicos. Tenía una doble titulación en Relaciones Internacionales y Estudios Italoamericanos por una universidad de prestigio. Hablaba 4 idiomas con fluidez y otros 2 con soltura. Su tesis de fin de carrera sobre la evolución del crimen organizado siciliano había sido calificada de brillante por profesores que no tenían ni idea de que la había escrito mientras buscaba respuestas sobre la desaparición de su propia madre. La doctora Maria Fisher había sido periodista de investigación. En pasado, hace 5 años, estaba trabajando en una investigación sobre los vínculos históricos entre la mafia siciliana y la estadounidense cuando simplemente desapareció. Sin cadáver, sin pruebas, sin cierre. Solo una deuda de $80,000 por la educación de Sabrina y un caso sin resolver que la policía de Nueva York había dejado de fingir investigar hacía tiempo. Así que Sabrina se había convertido en un fantasma. Trabajar en el Cathedral no era solo para pagar las facturas, era para tener acceso. Estos eran los hombres que conocían los secretos. Estas eran las mesas donde la verdad y la mentira cambiaban de manos, junto con maletines llenos de dinero en efectivo. Fisher. La voz pertenecía a Anthony Moretti, el gerente del restaurante, un hombre cuyo permanente estado de ansiedad y terror le hacía sudar a través de sus caras camisas. Mesa de la esquina. Grupo Romano. Ya están aquí. A Sabrina se le heló la sangre. Salvo Romano. ¿Conoces a otro romano que tenga un equipo de seguridad de 12 hombres y ponga nervioso al alcalde? Las manos de Moretti temblaban mientras se ajustaba la corbata. Está en la sección privada. Tú serás su camarera esta noche. ¿Por qué yo? Porque María ha llamado para decir que está enferma y tú eres la única que no ha metido la pata esta semana. Se inclinó hacia ella, con el aliento impregnado de café y pánico. Escucha con atención. No hables a menos que te hablen. No lo mires, no existas. Este hombre tragó saliva. Este hombre acaba con carreras. ¿Entendido? Entendido, dijo Sabrina, con voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Cogió la botella de vino, un de 2015 que costaba más que su alquiler mensual, y atravesó la pesada cortina de terciopelo para entrar en la zona privada del comedor. La sala se quedó en silencio cuando entró, no porque alguien se fijara en ella, sino porque la presencia de Salvo Romano parecía consumir todo el oxígeno disponible. Era más joven de lo que ella esperaba, unos 33 años,
con unos rasgos oscuros y severos propios de los príncipes guerreros de los cuadros renacentistas. Llevaba un traje gris oscuro que le quedaba como si estuviera cosido a su cuerpo, y cuando sus ojos recorrieron la sala con fría calculadora, Sabrina comprendió por qué los hombres adultos le temían. No era solo poder, era violencia envuelta en tela cara. Estaba absorto en una conversación con dos hombres. Uno mayor, claramente un consejero, y otro más joven, probablemente un socio. Hablaban en italiano, en voz baja e intensa. Negocios, del tipo que no aparecen en los documentos legales. Sabrina se acercó con su habitual discreción. Se dispuso a servir el vino, con las manos firmes y el rostro impasible, pero la alfombra la traicionó. Un hilo suelto, apenas perceptible, completamente letal. Su pie se enganchó. La botella se inclinó. El tiempo se ralentizó hasta casi detenerse mientras el vino tinto se derramaba por el aire como sangre. No cayó sobre la mesa. No cayó sobre su comida. Aterrizó directamente sobre el impecable zapato de cuero de Salvo Romano con un chapoteo que sonó como un disparo en la silenciosa sala. Todo se detuvo. El consejero se quedó paralizado a mitad de la frase. Los ojos de los socios se abrieron como platos. Todos los guardaespaldas de la sala cambiaron de posición, con las manos moviéndose hacia las armas ocultas. Y Salvo Romano, lentamente, con la precisión mecánica de un depredador que decide si atacar, levantó la mirada de su zapato arruinado al rostro de Sabrina. Sus ojos eran negros, vacíos, del tipo de vacío que proviene de ver demasiada muerte y causar más. Cazzo, murmuró. Luego, sin apartar la mirada de Sabrina, pasó a hablar rápidamente en siciliano, el antiguo y espeso dialecto de Palermo, no el italiano depurado que se enseña en las universidades. Habló con su socio, pero lo suficientemente alto como para que se le oyera. Una chica estúpida, torpe como un cerdo y vacía como una cabeza de madera, continuó, con voz llena de desprecio. Este es el problema de Estados Unidos. Contratan incluso a los peores. Mírala. Ni siquiera sabe andar. Me haría reír si no fuera tan patética. El socio se rió nerviosamente. El consejero parecía incómodo. Moretti apareció en la puerta, con el rostro del color de la leche pasada. Señor Romano, lo siento mucho. Comenzó, sacando ya un paño de su bolsillo. Pero Sabrina no se movió. Algo dentro de ella, una combinación de rabia y dolor y 5 años de silencio reprimido, simplemente se rompió. Su madre le había enseñado siciliano, no el siciliano que se aprende en las aulas, sino el auténtico, el dialecto del pueblo de su abuela, el idioma de viejos rencores y secretos aún más antiguos. Maria Fisher lo había aprendido mientras investigaba las raíces históricas de la mafia. Se lo había enseñado a Sabrina durante largas sesiones de investigación nocturnas, haciendo que su hija memorizara frases y pronunciaciones hasta que fueran perfectas. Los idiomas son armas, Sabrina, le había dicho su madre. Las personas más poderosas nunca esperan que las entiendas. Ahí es cuando descubres la verdad. Sabrina dejó la botella de vino con cuidado deliberado. Se enderezó y cuando habló, su voz era tranquila, clara y devastadoramente precisa. Senori Romano, dijo en un inglés impecable, perdóneme por los zapatos, pero mi cabeza hueca entendió que usted estaba hablando de cosas que no son legales. ¿Y sabe qué? No es tan bueno ocultando sus negocios como cree. La sala no solo se quedó en silencio, se quedó muerta. El rostro de Salvo Romano se desvaneció por completo. Su mano, que iba a coger su copa de vino, se quedó paralizada en el aire. Sus ojos, esos ojos fríos y vacíos, se llenaron de repente de algo que Sabrina nunca había visto en un hombre como él. Miedo. Puro y simple shock mezclado con la constatación de que acababa de ser desenmascarado por una camarera que él había dado por mueble decorativo. El consejero se quedó con la boca abierta. El socio parecía a punto de desmayarse. Moretti emitió un sonido como el de un animal moribundo. Y Sabrina se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza, sabiendo que acababa de cometer el acto más valiente o más estúpido de su vida, posiblemente ambos. Salvo Romano se levantó lentamente de su silla. Era alto,
más alto de lo que ella había pensado. Y cuando dio un paso hacia ella, todos sus instintos protectores le gritaron que corriera, pero ella se mantuvo firme. Q. Se le quebró la voz, se aclaró la garganta, lo intentó de nuevo. Cusia ario medial, ¿cómo sabes hablar mi dialecto? Sabrina levantó la barbilla. Firme, desafiante, posiblemente loca. Pechi, dijo en voz baja. Amatrio investiga, porque mi madre me lo enseñó antes de desaparecer mientras investigaba a tu familia. Las palabras flotaban en el aire como un cuchillo de trono. Y en ese momento, Sabrina Fisher dejó de ser invisible. Para bien o para mal, Salvo Romano nunca olvidaría su nombre. La tarjeta de visita en el bolsillo de Sabrina parecía quemar la tela. Se quedó de pie en el pasillo de servicio fuera de la sala privada, con la espalda apoyada contra la fría pared, tratando de recordar cómo respirar. Desde dentro, podía oír voces amortiguadas. El equipo de seguridad de Romano estaba haciendo un barrido, probablemente buscando dispositivos de escucha, posiblemente discutiendo si había que ocuparse de la camarera que acababa de revelarse como una amenaza. Ahora le temblaban las manos. La adrenalina que la había ayudado a superar el enfrentamiento se estaba agotando, dejando atrás un terror puro y cristalino. ¿Qué acabo de hacer, Fisher? La voz de Moretti era gélida. Apareció al final del pasillo, con el rostro morado de rabia. A mi oficina, ahora mismo. El trayecto le pareció una marcha fúnebre. Otros camareros se pegaban a las paredes al pasar, con los ojos muy abiertos, sabiendo ya lo que había pasado. Las noticias volaban en el Catedral. La chica nueva había cometido un suicidio profesional al insultar a Salvo Romano en su cara. Lo que no sabían era que lo había hecho en su dialecto natal. La oficina de Moretti era pequeña, estrecha, con olor a café rancio y desesperación. Él no se sentó. Ella tampoco. «Estás despedida», dijo secamente. «Con efecto inmediato. Vacía tu taquilla. Quiero que salgas de este edificio en 10 minutos». «Señor Moretti, ¿tiene idea de lo que ha hecho?» Su voz se elevó hasta alcanzar un tono histérico. Salvo Romano no perdona la vergüenza. No olvida la falta de respeto. Los hombres que se le oponen desaparecen. Fisher, tienen accidentes. Sus familias tienen accidentes. ¿Y tú? Acabas de insultarlo delante de su gente. Él me insultó primero, dijo Sabrina en voz baja. Es un magnate multimillonario del crimen. Tú eres una camarera. El insulto no es recíproco. Moretti ahora caminaba de un lado a otro, tirando de su corbata. He terminado. Tú has terminado. Si Romano pregunta por ti, le diré que renunciaste. Le diré que te mudaste a California. Le diré lo que sea necesario para evitar que este restaurante sea incendiado porque una estúpida chica, con deseos de morir, no pudo mantener la boca cerrada. Sabrina se quedó allí de pie, dejando que las palabras la inundaran. Debería sentirse devastada. Este trabajo había sido su salvavidas, el acceso al mundo del hampa, el dinero para sus préstamos, una forma de seguir buscando respuestas sobre su madre. En cambio, se sentía extrañamente tranquila. «Necesito mi último sueldo», dijo. Moretti la miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. «¿Estás loca? Te acabo de decir que podrían asesinarte y tú te preocupas por tu sueldo». «Tengo una deuda de $80,000 por mis estudios. Sí, me preocupa mi sueldo». Él negó con la cabeza, disgustado. «Recursos Humanos te lo enviará por correo. Vete ya». La taquilla de Sabrina estaba en el sótano, junto a los lavavajillas industriales de la cocina. Cogió sus cosas mecánicamente. Una muda de ropa, su gastada copia de las notas de investigación de su madre y la memoria USB que contenía toda la información que había recopilado durante 2 años. Su teléfono vibró. Número desconocido. Lo miró fijamente durante 3 tonos antes de contestar. «Señora Fisher». La voz era grave, con acento. Definitivamente no era Romano. «Me llamo Luca. Trabajo para el señor Romano. Le gustaría reunirse con usted mañana por la mañana, a las 10:11 m. La dirección está en la tarjeta que le dio. No he aceptado esto. No es una petición». El tono de Luca era educado, pero absolutamente definitivo.
El señor Romano quedó impresionado por su actuación esta noche. Tiene una propuesta para usted. ¿Qué tipo de propuesta? Del tipo que paga mejor que ser camarera. Una pausa. Del tipo que podría darte respuestas sobre la desaparición de tu madre. A Sabrina se le cortó la respiración. ¿Cómo sabe lo de las 16 m? Señora Fisher, le sugiero que venga sola. Y, señorita Fisher, su voz se volvió más grave. El señor Romano no hace ofertas dos veces. Si no aparece, volverá a ser invisible. Excepto que ahora será invisible para alguien que sabe que es peligrosa. La línea se cortó. Sabrina miró fijamente su teléfono, con la voz de su madre resonando en su memoria desde hacía 5 años. A veces, Sabrina, la única manera de descubrir la verdad es adentrarse directamente en la guarida del león. Solo asegúrate de ir armada con algo que el león quiera. Sacó la tarjeta de visita de Romano, en cuyo reverso había una letra nítida y precisa. ¿Quieres respuestas? Necesito tus habilidades. Mañana negociaremos. La dirección estaba en Tribeca. Caro, privado, peligroso. Sabrina Fisher había pasado 2 años siendo invisible, jugando sobre seguro, recopilando migajas de información, y en un momento de rebeldía, había echado por tierra su tapadera por completo. Ahora, el hombre más peligroso de Manhattan quería reunirse con ella. Debería huir, cambiarse el nombre, desaparecer. En cambio, guardó la tarjeta en su bolsillo y salió del vagón por última vez, ya planeando lo que diría mañana cuando entrara directamente en la boca del lobo. Porque salvo Romano había cometido un error crítico esa noche. Había asumido que ella estaba demasiado asustada para defenderse. Y Sabrina Fisher había pasado 5 años aprendiendo que el miedo era solo otro idioma, uno que había aprendido a hablar con fluidez. La dirección conducía a un edificio en Tribeca que no anunciaba su exclusividad. Simplemente la daba por sentada. Sabrina se paró en la acera a las 9:55 m y miró hacia arriba, a la torre de vidrio y acero que reflejaba el sol de la mañana como una espada. No había portero, ni entrada visible, solo una única puerta negra con un escáner biométrico que parecía sacado de una película de espías. Había pasado la noche en su pequeño apartamento estudio, sin dormir, repasando todos los escenarios posibles. Romano quería matarla. Romano quería reclutarla. Romano quería utilizarla y luego deshacerse de ella. Romano tenía información sobre su madre. Todas las posibilidades eran igualmente plausibles, todas igualmente aterradoras. La puerta negra se abrió antes de que pudiera tocarla. Luca estaba allí, alto, de hombros anchos, con el tipo de rostro que había visto violencia y causado más. Su traje era caro, pero sus ojos eran fríos. Señorita Pfizer, dijo, el señor Romano la está esperando. El trayecto en ascensor fue silencioso y se hizo eterno. 2 pisos. Sabrina observó cómo subían los números y se preguntó si esa sería la última decisión que tomaría en su vida. Las puertas se abrieron directamente a un ático que le cortó la respiración. Era un estudio de contradicciones, ventanas de suelo a techo con vistas al río Hudson, todo cristal y acero modernos, y muebles minimalistas en tonos grises y negros. Pero las paredes albergaban tesoros que pertenecían a museos, un pequeño carabio que Sabrina reconoció de un libro de texto de historia del arte, lo que parecía sospechosamente un boceto de Bernini, iconos bizantinos que brillaban con siglos de pan de oro, el viejo mundo y el nuevo, la violencia y la belleza, el poder y el arte. El espacio era salvo romano en forma arquitectónica. Eres puntual. Su voz vino de detrás de ella. Sabrina se volvió. Romano estaba de pie cerca de las ventanas, iluminado por la luz del sol matutino, vestido con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que toda su educación. Parecía diferente a la luz del día, más joven de alguna manera, pero no menos peligroso. Sus ojos oscuros seguían sus movimientos con atención depredadora. «Amenazaste con hacerme invisible si no aparecía», dijo Sabrina, manteniendo la voz firme. Eso me pareció motivador. La comisura de sus labios se movió,
casi en una sonrisa. ¿Café? No, gracias. Deberías comer algo. Parece que no has dormido. No lo hice. Pasé la noche preguntándome si ibas a matarme. Si quisiera verte muerta, no estaríamos tomando café. Señaló una silla de cuero. Siéntate, tenemos asuntos que discutir. Sabrina se sentó. La silla era obscenamente cómoda. Romano permaneció de pie, una elección táctica que le permitía mantener su dominio físico. Ella reconoció el juego de poder y se negó a dejarse intimidar. Habla siciliano, dijo Romano, sin preámbulos, no el italiano que se aprende en clase, ni frases turísticas, sino el dialecto auténtico. Polarmatano, la lengua del pueblo de mi abuela. Mi madre investigó a fondo. Tu madre estaba investigando a mi familia cuando desapareció. No era una pregunta. Hace 5 años, Maria Fisher, periodista, estaba trabajando en un artículo sobre los vínculos históricos de la mafia con empresas estadounidenses legítimas. El corazón de Sabrina latía con fuerza. ¿La conocías? Sabía de ella. Tenía 28 años. Acababa de tomar el relevo tras la muerte de mi padre. Tenía otras preocupaciones. Su expresión era indescifrable. Pero su desaparición fue notada, incluso investigada, no por la policía, sino por nosotros. Queríamos saber quién estaba haciendo preguntas. ¿Y qué descubrieron? ¿Que hacía las preguntas adecuadas en los lugares equivocados? ¿Que ponía nervioso a alguien? ¿Que desapareció antes de que pudiéramos determinar quién? Romano finalmente se sentó frente a ella. Su postura era relajada, pero sus ojos eran penetrantes. Y que 5 años después, su hija aparece en mi comedor privado hablando un idioma que no debería conocer. Trabajando en un empleo para el que está sobrecualificada, claramente buscando algo. Quiero saber qué le pasó. Lo sé. Por eso estás aquí. Romano se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero primero, tengo un problema, y tú vas a resolverlo. Sabrina se enfadó. No soy tu empleada, todavía no. Sacó una carpeta de cuero de la mesita, la abrió y extrajo una sola hoja de papel. Esto es un cheque bancario por valor de $500,000. Sabrina se quedó sin aliento. La cifra la miraba fijamente desde el papel. $500,000, más dinero del que ganaría en 5 años como camarera. Es tu bonificación por firmar, continuó Romano. Borra tu deuda estudiantil y te da un colchón cómodo. A cambio, trabajarás para mí durante el próximo mes. Quizá más, dependiendo de los resultados. ¿Haciendo qué? ¿Traduciendo menús? Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido diversión. Tengo una crisis. Hace 3 días, desapareció un libro de contabilidad digital crucial de mi organización. Este libro contiene registros financieros que vinculan mis negocios legítimos, transporte, bienes raíces, importación y exportación con sus fuentes de financiación. Sin él, no puedo demostrar la legalidad de varias transacciones importantes que actualmente están bajo escrutinio federal. Parece un problema de la U. Se convierte en un problema de la U cuando explico cómo encontrarlo. Romano sacó su teléfono, deslizó el dedo y le mostró una fotografía. Antes de que robaran el libro de contabilidad, mi director financiero, el hombre que me traicionó, dejó un mensaje codificado, una serie de instrucciones escritas íntegramente en proverbios sicilianos arcaicos. No en italiano moderno, ni siquiera en siciliano estándar, sino en la lengua antigua, la que habría utilizado mi bisabuela. Sabrina se inclinó hacia adelante sin darse cuenta, estudiando la imagen. El texto era denso, escrito a mano con letra apretada. Incluso en la foto, podía ver la complejidad lingüística, las formas verbales antiguas, los modismos regionales, las referencias culturales que resultarían opacas para cualquiera que no tuviera un profundo conocimiento. Necesitas a alguien que lo traduzca, dijo ella. Necesito a alguien que lo interprete. La traducción son solo palabras. Necesito la intención. Necesito contexto cultural. Necesito a alguien que entienda lo que significan estos proverbios, no solo lo que dicen. Su intensidad era magnética, peligrosa. Mis expertos actuales son inútiles. Saben italiano. Saben algo de siciliano.
Pero esto, señaló el teléfono, esto es un código envuelto en cultura, envuelto en historia. Esto requiere a alguien que haya vivido en el idioma, que lo conozca como respirar. ¿Y crees que esa soy yo? Sé que eres tú. Anoche, no solo hablaste siciliano. Entendiste el contexto cultural de mis insultos lo suficientemente bien como para devolvérmelos con precisión. Se recostó en su asiento. Eres exactamente lo que necesito. Brillante, desesperada y personalmente motivada para cooperar. Por personalmente motivada, te refieres a tu información sobre mi madre como cebo. Te ofrezco un trato. Tú resuelves mi problema. Yo te doy acceso a los archivos de mi organización. Todo lo que sabemos sobre la investigación de tu madre, todos los nombres con los que habló, todos los lugares a los que fue, todos los hilos que movió. La expresión de Romano era seria. Ahora yo también quiero respuestas, señorita Fisher. Alguien de mi organización hizo desaparecer a su madre. Esa persona es un problema que pretendo eliminar. De repente, la habitación pareció más pequeña, el aire cargado de tensión y posibilidades. $500,000, dijo Sabrina lentamente. Un mes de trabajo, acceso total a tus archivos y trabajarás como consultora, no como subordinada. Reportarás directamente a mí, no a nadie más. Hizo una pausa. Pero lo harás según mis condiciones, mi calendario. Y si encuentras algo en esos archivos que me incrimine personalmente, sus ojos eran hielo negro, te lo guardarás para ti hasta que el trabajo esté terminado. Así que estoy cambiando un amo por otro. Estás cambiando la invisibilidad por el poder. Romano se levantó, se acercó a la ventana y su silueta se recortó oscura contra el cielo brillante. Has pasado 2 años recogiendo migajas. Yo te ofrezco la mesa entera. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para sentarte a ella. Sabrina también se levantó, caminó hasta donde él estaba, lo suficientemente cerca como para ver la tenue cicatriz sobre su ceja, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos descansaban relajadas a los lados, seguro de sí mismo, peligroso, absolutamente convencido de que ella diría que sí. Tengo condiciones, dijo ella. Por supuesto que las tienes. Soy consultora, no empleada. Yo establezco mi propio horario. Tengo la última palabra sobre mis interpretaciones. No me contradice porque no le guste la respuesta. De acuerdo. Tengo acceso completo a los archivos, no a los archivos seleccionados. A todo. Y puedo hacer copias. Apretó la mandíbula. Una petición peligrosa, necesaria. No voy a confiar mi única ventaja a su buena voluntad. Romano la estudió durante un largo momento. Entonces, increíblemente, sonrió. Una sonrisa aguda, depredadora, pero genuina. Negocias como alguien que ha hecho esto antes. He sido pobre toda mi vida. Aprendes a luchar por cada centímetro. Coraje curagio. Extendió la mano. Tenemos un trato, señorita Fisher. Sabrina miró su mano, ancha, callosa, a pesar de los trajes caros, la mano de un hombre que había construido un imperio a través de la violencia y la voluntad. Podía marcharse, permanecer invisible, mantenerse a salvo. O podía estrechar la mano del diablo y finalmente obtener respuestas. Le estrechó la mano. Su apretón era firme, cálido, eléctrico. Tenemos un trato, señor Romano. Salvo, dijo. Si vamos a trabajar juntos, usa mi nombre. Sabrina. Sabrina. Lo dijo con la pronunciación siciliana, haciendo rodar la R, haciendo que sonara como una caricia. Bienvenida al negocio familiar. Intenta no morir. Intenta que no me maten. A pesar de todo, del peligro, del riesgo, de la absoluta locura de lo que acababa de aceptar, ambos sonrieron. Y en ese momento, Sabrina Fisher se dio cuenta de que acababa de tomar la mejor o la peor decisión de su vida. Posiblemente ambas. El ascensor no solo subía, también bajaba. Salvo presionó la palma de su mano contra un panel que Sabrina no había visto antes, y el ascensor descendió más allá del vestíbulo, más allá del aparcamiento, hasta unas profundidades que definitivamente no aparecían en ningún plano del edificio archivado en el ayuntamiento. Tienes una guarida secreta subterránea, dijo Sabrina.
Por supuesto que la tienes. Muy al estilo de los villanos de Bond. Prefiero pensar que es por motivos prácticos. El tono de Salvo era seco. La privacidad es cara en Manhattan. Yo pago la mía verticalmente. Las puertas se abrieron a un pasillo de hormigón pulido y luces empotradas. Parecía menos un sótano y más un búnker. El tipo de lugar diseñado para sobrevivir a cosas que acababan mal para todos los demás. Aquí es donde traes a la gente que hace demasiadas preguntas, ¿no? Sabrina preguntó, siguiéndolo por el pasillo. Solo a los que me gustan. ¿Debería sentirme halagada o aterrorizada? Ambas cosas son apropiadas. Se detuvo ante una puerta de acero con otra cerradura biométrica. Su huella palmar, el escaneo de sus ojos, un código numérico que introdujo con velocidad experta. La puerta se abrió con un silbido neumático que sonaba caro y siniestro a partes iguales. La habitación que había más allá era pura intimidación calculada. Sin ventanas, paredes cubiertas de servidores y monitores que mostraban imágenes de seguridad de lo que parecía ser la mitad de Manhattan. Una enorme mesa de madera oscura que probablemente había sido testigo de confesiones extraídas por medios que Sabrina no quería ni imaginar. La iluminación era LED y quirúrgica, lo que hacía que todo fuera nítido y sin sombras. Era una habitación diseñada para hacer hablar a la gente. Bienvenida a la sala de guerra, dijo Salvo. Pasaremos mucho tiempo aquí. Sabrina entró. Su brillante presencia, vaqueros, un jersey del color de las hojas otoñales, el pelo suelto sobre los hombros, contrastaba con la agresiva masculinidad de la sala. Ya sabes, la mayoría de la gente colabora en cafeterías, quizá en bibliotecas. La mayoría de la gente no descifra mensajes que podrían llevarlos a una prisión federal. Se dirigió a la mesa donde había un portátil cerrado junto a una carpeta de cuero. Las cafeterías tienen testigos. Esta habitación tiene aislamiento acústico y una jaula de Faraday. Elige lo que prefieras. Dicho así, la guarida malvada suena genial. A pesar de sí mismo, Salvo esbozó una sonrisa. Siéntate. Tenemos trabajo que hacer. Sabrina se sentó frente a él. Un error táctico, se dio cuenta de inmediato. Sentarse frente a él significaba contacto visual. El contacto visual con Salvo Romano era como mirar fijamente a un horno. Intenso, consumidor, peligroso. Debería haberse sentado a su lado, manteniendo una distancia profesional. Ahora ya era demasiado tarde. Salvo abrió el portátil y abrió el documento. Este es el mensaje. 43 líneas de siciliano arcaico. Mi director financiero, Marco Benedetti, escribió esto antes de robar el libro de contabilidad y desaparecer. Lo encontramos 3 horas después de su desaparición. Sabrina se inclinó hacia adelante y estudió el texto. La letra era temblorosa, apresurada. El miedo y la urgencia se desprendían de cada letra. Estaba aterrorizado cuando escribió esto, dijo ella inmediatamente. Debería estarlo. Cuando lo encuentre, el terror será el menor de sus problemas. Muy reconfortante. Realmente estás creando un ambiente de colaboración. Ignoró su mirada sombría y se concentró en el texto. Bien, primera línea. Lulu Kasifakura Nundura Asai. El lobo que se convierte en oveja no dura mucho. Sé lo que significan las palabras. ¿Qué significan? Paciencia, señor del crimen. Ya voy. Sabrina sacó su teléfono, abrió una aplicación de notas y comenzó a escribir. Esto no es solo un proverbio, es una advertencia. Marco está diciendo que alguien en tu organización finge ser leal, pero no lo es. Se identifica a sí mismo como el lobo que intentó convertirse en oveja. Intentó encajar, seguir el juego, pero fracasó. Salvo se recostó sin apartar los ojos de su rostro. Continúa. Línea 2. Un cavenidoti, ujovidi, el mal que llega por la noche. El día lo verá. Hizo una pausa para pensar. Está diciendo que lo que sea que haya hecho para robar el libro de contabilidad ocurrió por la noche, literal o figurativamente. Pero quedará al descubierto a la luz del día. Sabe que no puede esconderse para siempre. ¿Dónde lo escondió? Ya lo estoy descubriendo. Deja de estar impaciente. Soy un hombre paciente. En realidad no lo eres.
Sabrina escaneó las siguientes líneas, su mente trabajando más rápido a medida que surgían los patrones. Oh, esto es ingenioso. No solo está usando proverbios, los está superponiendo. Cada uno contiene una pista para el siguiente. Es una búsqueda del tesoro lingüística. Explícame. Línea 5. Kucherkova Manunchidukerka, quien busca, encuentra, pero no siempre lo que busca. Es una pista sobre la ubicación. Está diciendo que el libro de contabilidad está en algún lugar donde la gente está buscando, pero no lo que debe buscar. La intensidad de Salvo se agudizó. Mi gente ha estado registrando su apartamento, su oficina, a sus socios conocidos, pero ustedes están buscando un libro de contabilidad digital. Está diciendo que están buscando en el formato equivocado. La emoción de Sabrina iba en aumento. Ahora el rompecabezas intelectual encendía algo en su cerebro que había estado dormido durante años. ¿Y si ya no es digital? ¿Y si lo convirtió en qué? La línea 8 nos da la respuesta. A Cartasi Unara el papel canta, los peces no hablan. Ella lo miró triunfante. Lo imprimió. El libro de contabilidad está en papel físico real. Por primera vez desde que lo conoció, Salvo Romano parecía impresionado. En 40 líneas de texto codificado, lo encontraste en menos de 10 minutos. Soy buena en mi trabajo. ¿Lo recordarás cuando escribas mi evaluación de rendimiento? Empiezo a pensar que te estoy pagando menos de lo que deberías. Definitivamente me estás pagando menos de lo que debería. Renegociaré después de salvar tu imperio criminal. Volvió a inclinarse sobre el texto, con los dedos volando por la pantalla de su teléfono. Ahora necesitamos la ubicación. Eso va a ser más difícil. Los proverbios de las líneas 15 a 23 tratan sobre la familia, la lealtad, la sangre. Él está diciendo, espera. Se detuvo y volvió a leer la sección. Se le heló la sangre. ¿Qué? La voz de Salvo era aguda. ¿Qué has encontrado? Línea 19. Aquau. La sangre no es agua, pero la traición la tiñe de rojo. Sabrina lo miró. Salvo. Marco no solo te está diciendo dónde está el libro de contabilidad. Te está diciendo quién lo obligó a robarlo. La temperatura de la habitación bajó 10 de Celsius. ¿Quién? Alguien con lazos de sangre. Alguien de tu familia. Ella dudó. La siguiente línea lo confirma. Roy. Quien te cría te destruye. Alguien que se suponía que era leal. Alguien cercano. Alguien que tenía acceso a Marco y podía presionarlo. Salvo se levantó bruscamente, haciendo que su silla rozara el cemento. Caminó hacia la pared de monitores, dándole la espalda, con los hombros rígidos y conteniendo a duras penas su furia. Mi primo, dijo en voz baja, Cristiano, lleva años rondándome pensando que se merece lo que mi padre me dejó. Marco le sería leal, Marco servía a mi padre. Cuando mi padre murió, Cristiano intentó reclamar la lealtad de Marco junto con todo lo demás. Salvo apretó los puños. Pensé que lo había resuelto. Al parecer, me equivoqué. Sabrina se levantó y rodeó la mesa para acercarse a él. No demasiado cerca. Irradiaba violencia como el calor de un horno, pero lo suficientemente cerca como para hablar en voz baja. Entonces tenemos que encontrar el libro de contabilidad antes que Cristiano, dijo. Porque si tiene pruebas de tus transacciones financieras, tiene influencia, tiene ganas de morir. Salvo se giró y Sabrina se encontró mucho más cerca de lo que pretendía, lo suficientemente cerca como para ver destellos dorados en sus ojos oscuros, oler su colonia, algo caro y con un aroma fuerte a cedro, y sentir la peligrosa energía que emanaba de él en oleadas. Deberíamos seguir trabajando, dijo ella, con la voz algo temblorosa. Deberíamos. Ninguno de los dos se movió. El momento se prolongó, eléctrico y peligroso. El corazón de Sabrina latía con fuerza. Aquello era una locura. Estaba en un búnker subterráneo con un hombre que podía hacerla desaparecer con una simple llamada telefónica. Y en lugar de miedo, lo único que sentía era calor. Línea 24, dijo Salvo en voz baja, con los ojos fijos en los de ella. ¿Qué dice? El cerebro de Sabrina volvió a ponerse en marcha. Se alejó, la distancia necesaria,
y cogió su teléfono con las manos ligeramente temblorosas. El corazón sabe el camino, pero los pies se pierden. Se aclaró la garganta. Dice que el lugar es emocionalmente significativo. Un lugar que significa algo para Marco o para tu familia. La finca de mi padre en Staten Island. Salvo sacó su teléfono y comenzó a escribir órdenes a su gente. Ha estado cerrado desde que murió. Marco tenía las llaves, acceso total. Podría haber escondido cualquier cosa allí. Entonces, ahí es donde empezaremos. Salvo la miró de verdad, con algo que podría haber sido respeto o algo más peligroso. Eres brillante, lo sabes. Me han dicho que, normalmente, justo antes de que alguien intente utilizarme, yo los utilizo a ellos. No finjo lo contrario. Aprecio tu honestidad. Es un cambio refrescante respecto a la mayoría de los hombres. La mayoría de los hombres son idiotas, excepto los aquí presentes. Su sonrisa fue afilada. Soy muchas cosas, Sabrina, pero idiota no es una de ellas. La forma en que pronunció su nombre, haciendo rodar la R, haciéndola sonar como una caricia, le provocó algo peligroso en el pulso. Deberíamos ir a Staten Island, dijo ella, antes de que tu primo encuentre lo que estamos buscando. Lo haremos, pero primero... Se acercó de nuevo y esta vez Sabrina se mantuvo firme. Primero necesito que entiendas algo. ¿Qué? Esto no es un juego. Lo que estamos haciendo, la gente a la que nos enfrentamos, matan por menos de lo que tú ya has aprendido. Su intensidad era abrumadora. Ahora estás en peligro real, por mi primo, por quien quiera que sea con quien trabaje, por cualquiera que se dé cuenta de que tú eres la clave para encontrar ese libro de contabilidad. Lo sé. ¿De verdad? Porque estás bromeando y sonriendo como si esto fuera una aventura. Se llama afrontamiento, Salvo. Algunas personas beben. Yo hago bromas inapropiadas. Ella lo miró a los ojos sin pestañear. He pasado 5 años buscando a mi madre. ¿Crees que ahora me asusta el peligro? Algo cambió en su expresión. O eres intrépida o estás loca. Definitivamente, ambas cosas. Y entonces, de forma imposible, se rió, con sinceridad, sorprendido, y el sonido caldeó la fría habitación. Sabrina Fisher dijo, vas a ser mi perdición. Estadísticamente, es más probable que tu primo te mate. También es cierto. Dio un paso atrás y volvió a ponerse la máscara profesional. Coge tus cosas. Saldremos hacia Staten Island en 1 hora. ¿Y Sabrina? Sí. Quédate cerca de mí en todo momento. ¿Entendido? Debería haberse enfadado por la orden. Debería haberle recordado que era una consultora, no una subordinada. En cambio, solo asintió con la cabeza porque quedarse cerca de Salvo Romano no le parecía una orden, sino exactamente lo que quería. Peligroso, loco, inevitable. La finca de Staten Island era exactamente lo que Sabrina esperaba. Un extenso monumento al dinero antiguo y a la violencia aún más antigua, rodeado de altos muros y secretos aún más altos. No habían encontrado nada. 3 horas de búsqueda en la casa principal, la casa de invitados e incluso la vieja bodega que olía a moho y arrepentimiento no habían dado como resultado ningún libro de contabilidad oculto. Marco había sido inteligente, o los proverbios significaban algo completamente diferente. Ahora estaban sentados en el coche de Salvo, un Mercedes negro que probablemente costaba más que toda la vida de Sabrina, aparcado en la entrada circular mientras el crepúsculo teñía el cielo de púrpura y oro. Nos estamos perdiendo algo, dijo Salvo, con la mandíbula apretada por la frustración. Obviamente, ¿pero qué? Sabrina miró fijamente sus notas en el teléfono, releyendo los proverbios por 100ª vez. El corazón conoce el camino, algún lugar emocionalmente significativo. La herencia de tu padre debería haber sido la respuesta. Debería haber sido. Los nudillos de Salvo estaban blancos sobre el volante. Marco conocía este lugar. Trabajó para mi padre durante 15 años. Si hubiera querido esconder algo aquí, lo habríamos encontrado. Sabrina lo miró. ¿De verdad? Lo miró.
La frustración en su rostro era más profunda que la simple desaparición de un libro de contabilidad. Era algo personal. Esta era la casa de tu padre. Lo era. No te gusta estar aquí. Salvo se quedó callado durante un largo rato. Entonces mi padre construyó un imperio. También construyó una prisión. Esta casa es donde me enseñó lo que cuesta el poder, lo que exige la lealtad. ¿Qué les pasa a las personas que traicionan a la familia? Señaló la finca que se oscurecía. Cada habitación tiene un recuerdo. La mayoría no son buenos. La vulnerabilidad de su voz la sorprendió. Este no era el frío jefe del crimen de la sala de guerra. Era algo crudo, más humano. ¿Por eso nunca la vendiste?, preguntó Sabrina en voz baja. No puedo venderla. Es un monumento, la historia de la familia. Mis primos se rebelarían si lo intentara. Su sonrisa era amarga. Así que se queda aquí vacío. Un testimonio de un hombre que amaba el poder más que a su propio hijo. Salvo. Deberíamos irnos. Arrancó el motor. Hay un refugio en Brooklyn. Nos reagruparemos allí. Repasemos los proverbios con nuevos ojos. Quizás los estamos traduciendo mal. No los estamos traduciendo mal. Estoy seguro de ello. Entonces nos falta contexto. Salió del camino de entrada y las puertas se abrieron automáticamente al acercarse. De cualquier manera, no lo encontraremos esta noche. La casa segura en Brooklyn era en realidad una hermosa casa de piedra rojiza restaurada que probablemente costó varios millones. Sabrina comenzaba a comprender que la versión de salvo romano de seguro incluía pisos de madera y muebles de diseño. Tienes un gusto extraordinario para alguien que amenaza a la gente profesionalmente, dijo Sabrina, mirando alrededor de la sala de estar. Tengo muchas facetas. Salvo estaba en la cocina. Era una cocina abierta, y él sacaba los ingredientes con la eficiencia de alguien que realmente sabía cocinar. ¿Tienes hambre? Muchísima, la verdad. He estado tan concentrado en el siciliano antiguo que se me ha olvidado comer. Entonces siéntate. Prepararé la cena. ¿Tú cocinas? Pareces sorprendida. Tienes gente para todo lo demás. Suponía que también tenías gente para la comida. Salvo sonrió, una sonrisa pequeña y sincera. Mi abuela me enseñó, decía, un hombre que no sabe alimentarse está a merced de los demás. Ella no me crió para estar a merced de nadie. Una mujer inteligente, una mujer aterradora. Sobrevivió al fascismo, a la guerra, a la inmigración y a mi abuelo. Era de hierro envuelta en encaje. Sacó una tabla de cortar y empezó a cortar tomates con precisión profesional. También hablaba el siciliano antiguo, el dialecto, ya sabes. Cuando me oía hablar italiano en lugar de su idioma, me pegaba con una cuchara de madera. Sabrina se rió, sorprendiéndose a sí misma. Mi madre hacía lo mismo. No con la cuchara de madera, pero la decepción era peor. Había dedicado tanto tiempo a aprender siciliano para su investigación que quería que yo lo apreciara, que lo conservara. Parece alguien que le habría gustado a mi abuela. Habrían sido mejores amigas o enemigas mortales, sin término medio. Las mejores personas son así. Salvo estaba haciendo pasta, moviendo las manos con facilidad y destreza. Binario, claro. Sin lugar para el compromiso que debilita a las personas. ¿Por eso eres tan intenso todo el tiempo? No hay lugar para el compromiso. Soy un jefe del crimen, Sabrina. Compromiso es otra palabra para debilidad. La debilidad te mata. Debe de ser agotador estar tan alerta constantemente. Hizo una pausa y la miró al otro lado de la isla de la cocina. Lo es, pero me ha mantenido vivo durante 33 años en un negocio en el que la mayoría de los hombres no llegan a los 30. La vulnerabilidad volvió, fugaz, pero real. Sabrina sintió que algo cambiaba en su pecho. Alguna barrera que había estado manteniendo comenzaba a resquebrajarse. Por si sirve de algo, dijo en voz baja, no eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Un monstruo. Sinceramente, un hombre que insulta a las camareras y hace desaparecer a la gente. Alguien más fácil de odiar. Y ahora creo que eres un hombre atrapado en un papel que no elegiste, tratando de sobrevivir a un legado que te está devorando vivo. Ella mantuvo su mirada. Y creo que odias que yo pueda verlo. El silencio se extendió entre ellos, eléctrico y peligroso. Entonces Salvo volvió a la cocina.
La cena estará lista en 10 minutos. Hay vino en la nevera. Sabrina reconoció la retirada por lo que era. Autoprotección. Le dejó tenerla. Comieron en la mesa del comedor. La comida era sencilla, pero perfecta. Pasta aglio a óleo, una ensalada verde, pan que Salvo admitió haber comprado en una panadería cuyo nombre se negó a revelar. El vino era italiano, caro, y soltó las lenguas tal y como el vino estaba destinado a hacer. Cuéntame sobre tu madre, dijo Salvo. La historia real, no la periodista que desapareció. La mujer que te enseñó siciliano. Sabrina dejó su copa de vino. Era brillante, obsesiva. Cuando algo le interesaba, se sumergía en ello por completo. El proyecto de historia de la mafia la consumió durante sus 2 últimos años. Aprendió el idioma, entrevistó a veteranos, rastreó árboles genealógicos. Dijo que estaba escribiendo un libro sobre cómo el crimen organizado había moldeado la cultura inmigrante estadounidense. La voz de Sabrina se tensó, pero en sus notas, las notas reales que guardaba en casa, estaba rastreando algo específico. Dinero, conexiones entre antiguas familias sicilianas y nuevas empresas estadounidenses. Creía que había un hilo conductor que nadie más había encontrado, y ese hilo la llevó a la muerte. Quizás, probablemente. Sabrina lo miró. Dijiste que me darías acceso a tus archivos, nombres, lugares, fechas. Lo necesito, Salvo. Esta noche, antes de que encontremos el libro de contabilidad, porque creo que ella se detuvo. ¿Pensar qué? Creo que lo que mi madre descubrió hace 5 años está relacionado con lo que Marco ha descubierto ahora. El momento, los códigos sicilianos, la traición interna. Su pulso se aceleró. ¿Y si se trata de la misma conspiración? ¿Y si mi madre descubrió lo que Cristiano está planeando y por eso desapareció? Salvo se quedó muy quieto. Eso significaría que el predecesor de Marco estuvo involucrado en la desaparición de mi madre y que esa persona sigue en tu organización. Sigue conectada. Sigue siendo peligrosa. Cristo Salvo se levantó y sacó su teléfono. Luca, necesito los archivos. Todo lo de hace 5 años, registros de personal, transacciones financieras, investigaciones externas. Tráelos a la casa de Brooklyn ahora mismo. Colgó y se volvió hacia Sabrina. Esta noche cotejaremos las notas de tu madre con los registros de mi familia. Si hay alguna conexión, la encontraremos. Gracias, dijo Sabrina. No me des las gracias todavía. Si encontramos una conexión, significa que alguien en quien confiaba mató a tu madre. Esa no es una verdad a la que quiera enfrentarme. Pero tú sí, porque no eres tu padre. Tú quieres la verdad, incluso cuando duele. Algo en su expresión se suavizó. Tú ves lo mejor de las personas, incluso de mí. Eso es peligroso en este mundo. O tal vez sea lo único que impide que este mundo sea completamente oscuro. Salvo rodeó la mesa y se detuvo frente a su silla. Cerca, demasiado cerca, su intensidad era abrumadora. Sabrina, dijo en voz baja, ¿te das cuenta de lo que estamos haciendo? ¿De lo que esto significa? ¿Encontrar la verdad? ¿Atarte a mí, a mi mundo, a peligros que no puedes imaginar? Levantó la mano, casi le tocó la cara, pero luego la bajó. Aún puedes marcharte, coger el dinero, desaparecer, vivir una vida normal. Dejé de ser normal el día que mi madre desapareció. Sabrina se puso de pie, acercándolos aún más. Y no quiero ser normal. Quiero respuestas. Quiero justicia. Y aparentemente, bajó la voz, te quiero a ti. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una confesión. El control de Salvo se resquebrajó. Le acarició la cara con la mano, trazando con el pulgar el contorno de su pómulo. Sabrina, murmuró, tú sí ruina. Eres mi ruina. Bien, susurró ella. La ruina suena mejor que la seguridad. Él la besó, no con delicadeza, ni con timidez, sino con la intensidad de un hombre que se había estado conteniendo durante días y finalmente se había dejado llevar. Su boca era exigente, posesiva, y Sabrina le correspondió con igual pasión.
Sus manos se aferraron a su camisa, atrayéndolo hacia ella, saboreando el contacto como si fuera oxígeno. Era una locura, peligroso, cruzaba todos los límites profesionales. No le importaba. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Salvo apoyó la frente contra la de ella. Es una idea terrible, dijo. La peor, coincidió Sabrina. Deberíamos parar. Por supuesto. Ninguno de los dos se movió. Entonces sonó el teléfono de Salvo. Se apartó, lo miró y su expresión se volvió fría. Luca está aquí con los archivos y tiene noticias. Miró a Sabrina. El cuerpo de Marco fue encontrado hace una hora, ejecutado, en un almacén de Brooklyn. La sangre de Sabrina se heló. ¿Cristiano? Probablemente, lo que significa que Marco nunca escondió el libro de cuentas. Cristiano ya lo tiene. La mente de Sabrina se aceleró. Y si lo tiene, tiene todo lo que necesita para destruirte. Salvo apretó la mandíbula. Entonces dejamos de jugar a la defensiva, pasamos al ataque. Le tendió la mano. ¿Lista para cazar a un traidor? Sabrina le tomó la mano. Dejó que la acercara a él una vez más. Quememos su mundo, dijo, y en ese momento lo decía en serio. Los archivos cubrían la mesa del comedor como piezas dispersas de una pesadilla. Registros financieros, expedientes de personal, fotos de vigilancia, 5 años de negocios de la familia Romano, todo cotejado con las notas que Sabrina había recuperado de su apartamento. La meticulosa investigación de su madre conservada en una caja ignífuga debajo de su cama. Eran las 12 m. Llevaban 4 horas con eso. Y entonces Sabrina lo vio. Salvo. Su voz fue lo suficientemente aguda como para romper su concentración. Levantó la vista del portátil en el que había estado rastreando sociedades ficticias. Mira esto. Colocó 2 documentos uno al lado del otro. Uno era el cuaderno de su madre con fecha de hace 5 años. La página estaba marcada con la letra de su madre. Reunión con MB afirma que puede proporcionar pruebas de conexiones financieras. Nervioso dice que su jefe no lo sabe. Distrito de almacenes de Red Hook. El otro era un expediente personal de los archivos de Salvo. Marco Benedetti, director financiero. Hace 5 años era contable junior. Su firma aparecía en docenas de transacciones señaladas en la investigación de su madre. MB, dijo Salvo en voz baja. Marco Benedetti. Mi madre se reunió con él. Él era su fuente. A Sabrina le temblaban las manos. Él iba a darle pruebas y entonces ella desapareció. La expresión de Salvo pasó de fría a gélida. Marco trabajaba para mi padre. Cuando yo tomé el relevo, se mostró leal, agradecido. Lo ascendí, le confié todo. Su voz se tornó peligrosa. Y todo este tiempo, él mató a tu madre. O sabía quién lo hizo. Sabrina pasó a otra página de las notas de su madre. Ella escribió esto el día antes de desaparecer. MB llamó y dijo, la reunión se cancela. Es demasiado peligroso. Alguien se ha enterado. Sonaba aterrorizado. Alguien descubrió que ella tenía una fuente interna y eliminó el problema. Salvo se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro como un depredador enjaulado. Ese alguien era mi padre o Cristiano. Sabrina abrió otro archivo en su ordenador portátil. Mira esto. Hace 5 años, Cristiano dirigía el equipo de seguridad de tu padre. Él habría sido el responsable de manejar las amenazas de seguridad. Cristo Santo. Salvo dio un golpe en la mesa con tanta fuerza que las copas de vino saltaron. Cristiano descubrió que Marco estaba hablando. O mató a tu madre él mismo, o hizo que la mataran. Luego utilizó esa información para controlar a Marco durante 5 años. Marco no robó el libro de contabilidad por voluntad propia. Estaba siendo chantajeado por el hombre que lo convirtió en cómplice de asesinato. La habitación parecía dar vueltas. La madre de Sabrina no solo había estado investigando a la mafia la había matado. Y Marco, aterrorizado, desesperado, había vivido con esa culpa durante 5 años hasta que finalmente lo destrozó. Por eso Marco dejó el mensaje codificado. Dijo Sabrina lentamente. Quería que lo descubriéramos. Quería que alguien detuviera a Cristiano antes de que pudiera hacerlo con alguien más.
Y Cristiano lo mató por eso. La furia de Salvo era algo vivo que llenaba la habitación. Mató a Marco para silenciarlo y ahora tiene el libro de contabilidad. Tiene todo lo que necesita para destruirme y tomar el control. No todo. Sabrina abrió las fotografías del mensaje codificado de Marco en su ordenador portátil y se desplazó hasta las últimas líneas que aún no había traducido por completo. El último proverbio, Samuya Uniorta, el tesoro se esconde donde la muerte da vida. ¿Qué significa eso? No estaba segura hasta ahora, pero si Marco se reunió con mi madre en Red Hook, Sabrina abrió un mapa en su ordenador portátil, y si quería esconder algo allí, en algún lugar significativo, en algún lugar donde la muerte y la vida se cruzan, el antiguo cementerio. Salvo ya estaba buscando su teléfono. Red Hook tiene un cementerio histórico, cerrado al público desde hace años. Mi padre era propietario del terreno a través de una empresa ficticia. Ahí es donde Marco escondió el libro de contabilidad real, no el que Cristiano tiene como seguro de respaldo. La mente de Sabrina se aceleró. Marco sabía que Cristiano iría a por él, así que creó un señuelo y escondió la prueba real, donde solo alguien que entendiera el mensaje completo podría encontrarla. Salvo ya estaba al teléfono. Luca, cementerio de Red Hook. Necesito un equipo allí en 20 minutos. Táctica completa. Vamos a recuperar algo y te garantizo que Cristiano tendrá la misma idea cuando se dé cuenta de que el libro de contabilidad que tiene es falso. Colgó y se volvió hacia Sabrina. Tú te quedas aquí. Ni lo sueñes. Sabrina, no te atrevas. Ella se puso de pie y le devolvió la intensidad de la mirada. Marco dejó ese mensaje para alguien que pudiera entenderlo. Esa persona soy yo. Si hay más códigos, más pistas ocultas en ese lugar, me necesitas allí para interpretarlas. Va a ser peligroso. Todo esto ha sido peligroso. No voy a detenerme ahora. Podrías morir. Tú también, y no voy a dejar que vayas sola. Se acercó a él y bajó la voz. Dijiste, soy la única persona en la que confías. Ahora eso vale para los dos. Lo hacemos juntos o no lo hacemos. Salvo la miró fijamente y ella pudo ver la lucha en sus ojos, la necesidad de protegerla, luchando con la certeza de que ella tenía razón. Quédate detrás de mí en todo momento, dijo finalmente. Haz exactamente lo que te diga. Y si empiezan a disparar, corre. Entendido. Entendido. Lo digo en serio, Sabrina. No voy a arriesgarte. Y no voy a dejar que te enfrentes sola a tu primo. Ella levantó la mano y le acarició la cara. Ahora estamos juntos en esto. Para bien o para mal. Definitivamente, a mal. Pero él la atrajo hacia sí, apoyando la frente contra la de ella. O eres la persona más valiente que he conocido o la más imprudente. Sigues diciendo eso como si fueran cosas diferentes. A pesar de todo, del peligro, de la muerte, de la violencia que les esperaba en un cementerio. Él se rió. Me vuelves loca. Bien. Antes eras demasiado controlada. Era aburrido. Soy un jefe del crimen. No se supone que deba ser entretenido. Estás fracasando estrepitosamente en eso. Entonces la besó con fuerza y desesperación, como un hombre que va a la guerra y necesita recordar por qué lucha. Sabrina le devolvió el beso con la misma intensidad, poniendo todo su ser en él, el miedo y el deseo, y la desesperada esperanza de que ambos sobrevivieran a la noche. Cuando se separaron, ambos jadeando, Salvo le puso algo frío en la mano. Una pequeña pistola, compacta y letal. ¿Sabes cómo usar esto? Le preguntó. Mi madre me enseñó, respondió ella. Una mujer que investiga a hombres peligrosos debe saber defenderse. A Sabrina se le hizo un nudo en la garganta. Tenía razón. El seguro está aquí. Apunta y dispara. Apunta al centro del cuerpo. Sus ojos eran oscuros, serios. Pero Sabrina, solo si es absolutamente necesario. Una vez que aprietes el gatillo, no habrá vuelta atrás. Quedarás marcada para siempre en este mundo. Yo estoy marcado desde el día en que hablé siciliano en tu habitación privada. Desde el día en que mi madre desapareció. Ella guardó la pistola en el bolsillo de su chaqueta. Hace mucho que dejé de ser inocente, Salvo.
Ahora solo intento sobrevivir lo suficiente para conseguir justicia. Justicia. Lo dijo como si la palabra le resultara extraña. En mi mundo, a eso lo llamamos venganza. Llámalo como quieras. Yo lo llamo cierre. El teléfono de Salvo vibró. Era un mensaje de Lucas. El equipo está listo. Cuando tú lo estés, es la hora, dijo Salvo. Se puso una chaqueta que probablemente ocultaba más armas de las que Sabrina quería imaginar. Última oportunidad para quedarte aquí. Cuídate. Ni hablar. Lo sé. Casi sonrió. Por eso, se detuvo y apretó la mandíbula. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? No puedo perderte. Las palabras salieron ásperas, sin pulir. Eres lo primero real que he tenido en años, la primera persona que me ve a mí, no al imperio, ni al nombre, ni a la violencia. Solo a mí. El corazón de Sabrina se retorció. Salvo. Sé que es una locura, sé que nos conocemos desde hace 3 días, pero la locura parece ser nuestra especialidad. Él le tomó la mano y entrelazó sus dedos. Así que esta es mi promesa. Voy a ayudarte a superar esto, cueste lo que cueste. Y cuando todo esto termine, cuando Cristiano haya sido eliminado, el libro de cuentas recuperado y el asesino de tu madre desenmascarado, te llevaré a cenar. Una cena de verdad. No en un refugio, ni en una sala de guerra, en un lugar normal, donde lo único por lo que tengamos que luchar sea si pedir postre o no. A pesar del miedo, a pesar del peligro que les acechaba, Sabrina sonrió. ¿Es eso una promesa o una amenaza? Ambas cosas. Entonces más nos vale sobrevivir a esta noche. Ella le apretó la mano. Porque voy a obligarte a llevarme a postre. Trato hecho. Él la atrajo hacia sí una vez más y le dio un beso en la frente. Sabrina mía, murmuró contra su cabello. Mi Sabrina, descansa, Acumia, quédate siempre conmigo, le susurró ella. Era una promesa que ninguno de los dos estaba seguro de poder cumplir. Pero mientras caminaban por la noche de Brooklyn, hacia un cementerio donde la muerte y la vida se cruzaban, hacia la confrontación final con un hombre que les había robado todo a ambos, Sabrina se dio cuenta de algo crucial. Ya no solo luchaba por su madre, luchaba por Salvo, por el futuro que podrían tener si sobrevivían, por la oportunidad de convertir la venganza en algo parecido al amor, y eso valía cualquier riesgo. El trayecto en coche hasta Red Hook fue silencioso, táctico. Luca conducía con 4 hombres más en un vehículo de seguimiento, todos armados, todos peligrosos, todos leales a Salvo, de tal manera que morirían antes de traicionarlo. El cementerio apareció en la oscuridad como algo salido de una novela gótica. Puertas de hierro sin tratar, lápidas desgastadas, árboles que habían sido testigos de un siglo de entierros y secretos. Y en algún lugar de esa oscuridad, Cristiano Romano esperaba junto con la verdad sobre lo que le había sucedido a María Fisher. ¿Lista?, preguntó Salvo, revisando su arma por última vez. Sabrina tocó la pistola que llevaba en el bolsillo. ¿Listo? Entonces terminemos con esto. Entraron en el cementerio, en la oscuridad, en el lugar donde la muerte daba vida. Y Sabrina Fisher, erudita convertida en guerrera, se preparó para enfrentarse al hombre que había destruido a su familia. De una forma u otra, esa noche terminaría con respuestas o terminaría con sangre. Posiblemente con ambas cosas. El cementerio era una trampa. Se dieron cuenta en el momento en que el primer disparo rompió la oscuridad, astillando la lápida situada a 6 metros de la cabeza de Salvo. ¡Al suelo!, gritó Luca, ya devolviendo el fuego hacia el árbol. Sabrina cayó al suelo con fuerza y el cuerpo de Salvo la cubrió al instante. Su peso era sólido, protector, aterrador en sus implicaciones. Alguien les estaba disparando con precisión y con intención de matar. Sabían que veníamos, gruñó Salvo, con el arma desenfundada, escudriñando la oscuridad. Cristiano tiene este lugar cerrado. El libro de contabilidad es un cebo. Nos quería aquí. Salvo empujó a Sabrina detrás de una gran tumba de mármol. Luca y otros 2 hombres formaron un perímetro defensivo. Va a intentar matarnos a los dos y quedarse con todo. Se produjeron más disparos. Rápidos, profesionales.
El sonido de armas automáticas que no tenían nada que hacer en un cementerio de Brooklyn. El equipo de Luca respondió al fuego. Los destellos de los cañones iluminaban la oscuridad como luciérnagas mortíferas. ¿Cuántos?, preguntó Salvo a Luca. Al menos 8, quizá más. Una operación profesional. Tienen posiciones en 3 lados. La expresión de Luca era sombría. Estamos acorralados, capo. Entonces nos trasladaremos al antiguo mausoleo, a 50 metros al norte. Paredes de piedra, una sola entrada. Mejor posición defensiva. Salvo miró a Sabrina. Quédate conmigo. No te separes de mi lado por ningún motivo. Entendido. Claro. Se movieron en formación. El equipo de Luca proporcionaba fuego de cobertura mientras Salvo arrastraba a Sabrina a través del laberinto de lápidas. Las balas perforaban el mármol y la tierra. El sonido era ensordecedor. El corazón de Sabrina latía con fuerza contra sus costillas. Su mano se aferraba con fuerza al arma que llevaba en el bolsillo y que rezaba por no tener que usar. Llegaron al mausoleo. Por los pelos. Uno de los hombres de Luca recibió un disparo en el hombro y cayó al suelo. Otro lo arrastró al interior mientras Luca cerraba de golpe la pesada puerta de hierro. «Barricada», ordenó Salvo. «¿Cómo está?» «De parte a parte. Vivirá». Luca ya estaba hablando por teléfono, llamando a refuerzos. Tiempo estimado de llegada: 12 minutos. Puede que no tengamos 12 minutos. Salvo se acercó a una ventana estrecha y miró hacia la oscuridad. Cristiano no es tonto. Nos atacará antes de que lleguen los refuerzos. La mente de Sabrina trabajaba a toda velocidad, superando el miedo con la precisión que la había convertido en una estudiante brillante. El libro de contabilidad. Si quisiera matarnos, podría haberlo hecho desde la distancia. Nos tiene acorralados porque necesita algo. Necesita confirmar que el libro de contabilidad que buscamos es real. Dijo Salvo lentamente. Si es un señuelo, no tiene nada. Todo su plan se viene abajo. Por lo tanto, tiene que acercarse, tiene que hablar. Sabrina lo miró, lo que significa que tenemos ventaja. Antes de que Salvo pudiera responder, una voz resonó en el cementerio, amplificada, arrogante, familiar. «Quino, primo». La voz de Cristiano se escuchaba a través de un megáfono. «Cuba, cómodo en tu tumba». «Apropiado, ¿no?» Salvo apretó la mandíbula, pero no respondió. «Sé que puedes oírme», continuó Cristiano en siciliano. «Tú y tu pequeña camarera. Es muy conmovedora la forma en que la proteges. Casi me hace sentir mal por lo que le voy a hacer después de matarte». Sabrina sintió la furia de Salvo como el calor de un horno. «No respondas», susurró. «Está tratando de provocarte. Sé lo que está haciendo». Pero Salvo apretaba con fuerza el arma. «Dime, Salvo», dijo Cristiano. «¿Te lo contó? ¿Te explicó cómo su madre intentó destruir nuestra familia? ¿Cómo se reunió con Marco? ¿Cómo intentó ponerlo en nuestra contra?» La sangre de Sabrina se heló. «Tu padre se encargó rápidamente». «¿De forma limpia?» Desaparecieron y Marco aprendió la lección. Mantuvo la boca cerrada durante 5 años. Cristiano se rió. «Pero tú no pudiste dejarlo pasar. Tuviste que contratar a la hija. Tuviste que dejarla investigar. Ahora mira a dónde te ha llevado». Salvo miró a Sabrina y en sus ojos ella vio la confirmación. La confirmación de que Cristiano acababa de confesar el asesinato de su madre. Que todos estos 5 años de búsqueda, de dolor, de preguntas, habían terminado aquí, en un cementerio, con la verdad revelada por el hombre que le había arrebatado todo. «Se está moviendo», susurró Luca desde la ventana. 4 hombres avanzando hacia nuestra posición. Sabrina se movió hacia la ventana opuesta y se asomó. A través de la oscuridad podía ver siluetas moviéndose, tácticas, coordinadas, y podía oír voces bajas y urgentes. Italianas, pero no italiano estándar. Argot siciliano mezclado con lo que parecía dialecto calabrés. Una conversación entre los hombres de Cristiano sobre posicionamiento, sobre sincronización, sobre la maniobra de flanqueo que estaban preparando en el lado ciego del mausoleo. «Salvo», dijo Sabrina con urgencia, «vienen por la pared este. 4 hombres, dicen».
Escuchó con más atención. Uka poignuamu aorta. Cuando el jefe dé la señal, volamos la puerta. Salvo giró la cabeza hacia ella. Tienen explosivos. Eso es lo que han dicho. 30 segundos. Cuando Cristiano dé la orden. Luca, muro este, acábalos antes de que coloquen los explosivos. Luca y dos hombres se escabulleron por una ventana lateral, moviéndose como sombras. Segundos después, estallaron los disparos. Cercanos, brutales. El sonido de una pelea a corta distancia. Dos abatidos. La voz de Luca llegó a través de la radio. El tercero está huyendo. Mérida. Una explosión sacudió la noche. No fue la puerta, sino algún lugar cerca de la entrada del cementerio. ¿Una granada aturdidora o una granada? Sabrina no sabía decirlo. El sonido fue seguido por gritos en italiano. «Son nuestros refuerzos», dijo Salvo. «Cristiano está atrapado entre nosotros y los refuerzos. Entonces se desesperará». La mente táctica de Sabrina trabajaba ahora a toda máquina. Necesita acabar con esto rápido o lo perderá todo, como si lo estuviera invocando con sus palabras. La puerta del mausoleo se cerró de golpe. No fue una explosión. Alguien la estaba pateando con fuerza. Salvo. La voz de Cristiano ya no se amplificaba justo afuera. «Abre la puerta. Hablemos como familia». «La familia no asesina a la familia», respondió Salvo. «La familia hace lo que es necesario. Nuestro padre nos enseñó eso». Una pausa. «Tengo el libro de contabilidad de Marco. El auténtico. Todas las transacciones, todos los nombres, todos los negocios sucios que nuestra familia ha hecho durante 30 años. ¿Sabes lo que eso vale para los federales? ¿Para tus rivales? Entonces, ¿por qué no lo has vendido todavía?» «Porque quiero lo que es mío por derecho. El negocio, la organización, el respeto». La voz de Cristiano se endureció. «Eres débil, Salvo. Contratas a forasteros. Confías en las mujeres. Nos estás volviendo blandos. Estoy salvando a la familia de tu debilidad». Sabrina sintió la ira de Salvo como un ser vivo a su lado. «Tu turno, coino», gritó Cristiano. «Sal o quemaré este lugar contigo dentro». Salvo miró a Luca. «¿Cuántos hombres tenemos ahora?» «8 más refuerzos que llegarán en 90 segundos». «Suficientes». Salvo comprobó su arma y luego miró a Sabrina. «Quédate aquí. Pase lo que pase». «No». Sabrina le agarró del brazo. «Él mató a mi madre. Voy a enfrentarme a él». «Sabrina». «Juntos». Lo dijo con rotundidad. «¿Terminamos esto juntos o no lo terminamos?» Algo cambió en la expresión de Salvo. Resignación mezclada con un orgullo feroz. «Benny. Juntos. Pero tú quédate detrás de mí. Trato hecho». Salvo se dirigió a la puerta y gritó en siciliano. «Cristiano, voy a salir, solo tú y yo. Deja a la chica fuera de esto. La chica es la razón por la que estamos aquí. Ella desenterró lo que debería haber permanecido enterrado. Entonces resolvámoslo. Tú y yo, cara a cara, como nuestro padre hubiera querido». Silencio. Luego abre la puerta lentamente. «Bajad las armas». Salvo miró a Luca. «A mi señal, les atacáis por detrás. ¿Entendido?» «Capisciu». «Capo». Salvo abrió la puerta. Cristiano Romano estaba a 3 metros de distancia, flanqueado por 3 hombres con armas automáticas. Era 5 años más joven que Salvo, guapo de una forma que parecía un arma. Su sonrisa era todo dientes y nada de calidez. «Cuino», dijo Cristiano, «tienes muy mal aspecto. El amor te ablanda. El amor me hace peligroso». Salvo salió, Sabrina justo detrás de él, a pesar de su posición protectora. «Mataste a María Pfizer, chantajeaste a Marco, robaste a tu propia familia. ¿Para qué? Por un poder que no mereces. Un poder que nuestro padre debería haberme dado a mí. Yo era más inteligente, más fuerte, más despiadado. Pero él te lo dio todo a ti porque eras mayor». La compostura de Cristiano se resquebrajó. «He pasado 5 años limpiando tus errores, haciéndonos fuertes de nuevo. Y tú me pagas trayendo a esta patana que termina esa frase», dijo Salvo en voz baja, «y vas a morir aquí mismo.
¿Vas a matarme por una camarera? Voy a matarte por asesinar a una mujer inocente y traicionar a tu familia. El arma de Salvo estaba suelta a su lado, pero Sabrina podía sentir la violencia que se enroscaba en él. ¿Dónde está el libro de contabilidad real? Cristiano sonrió. A salvo. Y seguirá a salvo hasta que tú mueras y yo esté al mando. Mini Tusu, la palabra salió de Sabrina. Puro siciliano, rebosante de desprecio. Mentiroso. No lo tienes. Si lo tuvieras, no estarías aquí. Lo estarías vendiendo al mejor postor y huyendo. Cristiano la miró fijamente. Cállate la boca, Capensa Furbu. Eres un idiota que se cree listo. Sabrina dio un paso adelante. Su siciliano era perfecto. Marco escondió el libro de contabilidad real donde solo alguien con cerebro podría encontrarlo. No tienes más que una falsificación y ganas de morir. Yo misma te mataré. Lo intentarás. La mano de Sabrina se movió hacia la pistola que llevaba en el bolsillo. Pero primero tendrás que pasar por encima de él y de Cujino. Utilizó el término familiar deliberadamente, con tono burlón. No eres lo suficientemente bueno. El rostro de Cristiano se retorció de rabia y su mano se movió hacia su arma. Todo sucedió a la vez. El equipo de Luca atacó por detrás. Se escucharon disparos. Los hombres de Cristiano cayeron. Salvo se movió, colocándose directamente entre Sabrina y el arma de Cristiano. El disparo que la habría matado impactó en el hombro de Salvo. Ni siquiera se inmutó, solo levantó su propia arma y le disparó 3 veces a su primo. Cristiano cayó con fuerza. La sorpresa reemplazó la ira en su rostro. A ti. Soy más fuerte de lo que pensabas, concluyó Salvo, porque tengo algo que vale la pena proteger. Los ojos de Cristiano se quedaron en blanco. El silencio cayó sobre el cementerio como la nieve. Sabrina miró el hombro sangrante de Salvo, al hombre que acababa de recibir una bala destinada a ella, al cuerpo del hombre que había matado a su madre. Se acabó, dijo Salvo en voz baja. Entonces se tambaleó. Salvo. Sabrina lo sujetó cuando sus rodillas se doblaron. ¿Estás bien? Luca acudió al instante para ayudarla a tumbar a Salvo en el suelo, sujetándolo por el hombro. No es mortal. Capo está mía. Quédate conmigo. Estoy bien, murmuró Salvo, pero su rostro estaba pálido y su respiración era superficial. Eres un idiota, dijo Sabrina, presionando con las manos su herida para detener la hemorragia. Podrías haber muerto. Vale la pena. Sus ojos encontraron los de ella. Sabrina, tú lo vales todo, Sabrina. No te atrevas a morir después de decir algo tan romántico. Eso es terrorismo emocional. A pesar del dolor, él sonrió. Non moru promesa. No moriré. Promételo. La ambulancia llegó junto con los refuerzos de Salvo. Los paramédicos se agolparon, profesionales y eficientes. Estabilizaron a Salvo y lo subieron a una camilla. El libro mayor, dijo Sabrina con urgencia a Luca. Tenemos que encontrarlo ya. Luca levantó un teléfono. Marco dejó migas de pan digitales. La ubicación final se está cargando ahora. Déjame ver. Aparecieron las coordenadas. No era el cementerio ni un almacén, sino el Cadrail, el restaurante donde todo había comenzado, escondido en la bodega, en el mismo lugar donde Sabrina había derramado voz sobre el zapato de un jefe mafioso y había cambiado sus vidas para siempre. Cristo, susurró Sabrina, lo escondió donde nos conocimos. Poético, dijo Lucas secamente. Enviaré un equipo. No, dijo Sabrina poniéndose de pie. Yo lo buscaré. Me corresponde a mí encontrarlo. Miró a Salvo en la camilla, con los ojos cerrados y el rostro tranquilo a pesar de la herida. Tou presionó, susurró y le dio un beso en la frente. Volveré pronto. Él le cogió la mano. Te aspetu, te esperaré. Siempre romántico, incluso sangrando. Especialmente sangrando, más dramático. Ella se rió ligeramente histérica, sobre todo aliviada, y entonces echó a correr hacia el coche de Luca, hacia el restaurante donde un hombre muerto había escondido la verdad, hacia la última pieza del rompecabezas de la historia de su madre y hacia el futuro que ella y Salvo podrían sobrevivir para compartir juntos.
El libro de contabilidad estaba exactamente donde Marco lo había escondido, en la bodega del catadrol, metido dentro de una caja hueca de Brunello de 1985, rodeado de botellas que costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Sabrina no pasó por alto la ironía. El asesino de su madre había escondido las pruebas de sus crímenes en el mismo lugar donde Sabrina había iniciado accidentalmente toda esta cadena de acontecimientos en la que Bo había derramado. Se había hablado siciliano y dos vidas habían chocado con suficiente fuerza como para cambiarlo todo. Sostuvo la caja impermeable en sus manos, sorprendentemente ligera para algo que contenía tanto peso. Registros financieros, nombres, transacciones, pruebas de 30 años de crimen organizado, todo meticulosamente documentado por un hombre que había tenido demasiado miedo de exponerlo mientras estaba vivo. El equipo de Luca lo aseguró, fotografió cada página y subió copias encriptadas a 3 servidores diferentes. Al amanecer, las pruebas estarían en manos de los abogados de Salvo, sus contables, y si Sabrina tenía algo que decir al respecto, los agentes del FBI que investigaban los negocios legítimos de la familia Romano. Pero primero tenía que volver con Salvo. El ático estaba en silencio cuando llegó a las 4:00 AM, todavía de noche, con la ciudad como una alfombra de luces debajo. Luca le había enviado un mensaje de texto diciendo que Salvo estaba estable. La bala no había alcanzado ningún órgano vital. Se había negado a quedarse en el hospital porque los jefes del crimen no confiaban en los médicos que no podían controlar. Sabrina lo encontró en el dormitorio principal, un espacio que no había visto antes. Todo era madera oscura, sábanas caras y ventanas con vistas al Hudson. Estaba sentado en el borde de la cama, sin camisa, con el hombro vendado profesionalmente, el rostro pálido pero alerta. «Deberías estar descansando», dijo Sabrina desde la puerta. «Te estaba esperando». Su voz era áspera, cansada. «¿Lo has encontrado?» «Lo hemos encontrado. Marco lo ha documentado todo. Tus operaciones son limpias, demostrablemente legítimas. La conspiración de Cristiano se desmorona en cuanto alguien lee ese libro de contabilidad». Entró en la habitación y dejó su bolso. «Estás a salvo. Tu negocio está a salvo. Se acabó. No se ha acabado». La expresión de Salvo era sombría. Cristiano tenía socios, familias rivales que contaban con él para cumplir. «No van a olvidar esto. No te van a olvidar a ti. Entonces nos ocuparemos de ellos». Sabrina, no. Se sentó a su lado en la cama, con cuidado de no tocar su hombro herido. «Recibiste una bala por mí. No puedes alejarme ahora porque las cosas puedan ponerse peligrosas. Las cosas han sido peligrosas desde el momento en que abrí la boca en ese restaurante. Esto es diferente. Antes, eras una herramienta, un medio para alcanzar un fin. Ahora la miró y la vulnerabilidad en sus ojos le hizo doler el pecho. Ahora eres un objetivo porque saben lo que significas para mí, porque saben que hacerte daño es la forma más rápida de destruirme. Así que ambos somos objetivos. Tendremos que tener cuidado juntos. No me estás escuchando. Te escucho perfectamente. Estás tratando de protegerme alejándome. Es muy noble y muy estúpido». Ella tomó su mano y entrelazó sus dedos. «No voy a ir a ninguna parte, Salvo. Terminaremos esto juntos. Todo. La amenaza, las consecuencias, el futuro juntos». Él miró fijamente sus manos unidas, moviendo la mandíbula. «Tengo que contarte algo sobre tu madre, sobre lo que realmente pasó». El corazón de Sabrina se encogió. «De acuerdo. Mi padre fue quien dio la orden». La voz de Salvo era plana, controlada, como si estuviera leyendo un guión para no mostrar emoción. Marco le dijo que un periodista estaba haciendo preguntas, acercándose demasiado a las conexiones financieras que habíamos tardado décadas en construir. Mi padre la veía como una amenaza para la familia, así que ordenó a Cristiano que se encargara de ella. «¿Encargarse?», repitió Sabrina. «¿Quieres decir matarla? Hacerla desaparecer. El resultado es el mismo». La mano de Salvo se apretó sobre la de ella. «Yo tenía 28 años. Acababa de tomar el relevo tras la muerte de mi padre. No supe nada de todo esto hasta meses después.
Y para entonces ya estaba hecho. Tu madre había desaparecido. Marco estaba aterrorizado y no decía nada. Cristiano era intocable porque lo había hecho por la familia. Podrías haberlo contado a la policía y destruido todo lo que mi padre había construido. Destrozado la organización, enviado a la cárcel a docenas de personas que solo seguían órdenes. La voz de Salvo era amarga. Fui un cobarde. Elegí la familia por encima de la justicia. Elegí el silencio por encima de la verdad. Y tu madre siguió desaparecida porque no tuve el valor de revelar lo que se había hecho. Sabrina se quedó pensativa durante un largo rato. La verdad que había estado buscando, por fin revelada. Su madre no había desaparecido sin más. La habían asesinado. Por orden de un hombre muerto, ejecutada por un hombre que ahora también estaba muerto, encubierta por el hombre que estaba sentado a su lado. Debería odiarte, dijo en voz baja. Deberías, pero no lo hago. Lo miró. Tenías 28 años, estabas de duelo por tu padre, intentando mantener un imperio que no habías elegido. Tomaste la decisión equivocada, pero intentabas sobrevivir. Eso no es una excusa. No lo es, pero es una explicación. Sabrina respiró temblorosamente. Tu padre me quitó a mi madre, pero tú me diste la verdad. Me ayudaste a encontrar las pruebas. Lo arriesgaste todo para asegurarte de que Cristiano respondiera por lo que hizo. Le apretó la mano. Tú no eres como tu padre, Salvo. Estás intentando ser mejor. Eso tiene que contar para algo. Eres demasiado indulgente. Soy práctica. Odiarte no me devolverá a mi madre. Pero trabajar contigo, eso sí que podría cambiar las cosas. Hacer que la organización sea más limpia. Evitar que otras familias sufran lo mismo que la mía. Se acercó más a él. Dijiste que querías redimirte. Déjame ayudarte a conseguirlo. Salvo la miró como si fuera algo imposible. Deberías marcharte. Coge el dinero. Empieza de nuevo en algún lugar seguro. Vive la vida que tu madre hubiera querido para ti. Mi madre hubiera querido que luchara por la verdad, que hiciera que los poderosos respondieran por sus crímenes, que no me echara atrás solo porque las cosas se pusieran feas. Sabrina le tomó el rostro entre las manos y le obligó a mirarla. No me voy a marchar. Me quedaré contigo en este lío porque, de alguna manera, en contra de toda lógica y instinto de supervivencia, yo se detuvo, con las palabras atascadas en la garganta. Dilo, susurró Salvo. Dime, Leo, te quiero. Las palabras salieron en voz baja, pero con certeza. Te quiero aunque seas peligroso y estés dañado y probablemente vayas a hacer que me maten. Te quiero porque me escuchaste cuando hablé, porque me ves como algo más que un mueble, porque recibiste una bala destinada a mí sin dudarlo. Su voz se quebró, porque intentas ser mejor que la oscuridad en la que naciste. El control de Salvo se hizo añicos. La atrajo hacia él, con cuidado de no lastimar su hombro herido, y la besó con una desesperación que sabía al alivio, miedo y amor, todo mezclado. Te amo, murmuró contra su boca. Te amo aunque estés loca, te amo aunque me hagas querer ser mejor. Se supone que esa última parte es romántica, es lo más romántico que he dicho nunca. Ella se rió con lágrimas en los ojos, agotada, con total sinceridad. Entonces los dos somos desastres, de los mejores. Él apoyó la frente contra la de ella. Quédate conmigo esta noche. Mañana nos ocuparemos de las consecuencias. Esta noche, solo quédate. Siempre, susurró Sabrina. Se acostaron juntos con cuidado. Sabrina, consciente de su herida. Salvo, acercándola a él. A pesar del dolor, la ciudad brillaba fuera de las ventanas, indiferente a su pequeño drama que se desarrollaba 42 pisos por encima de las calles. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sabrina en voz baja. Ahora reconstruimos. Hacemos que la organización sea legítima. Usamos el libro de contabilidad para proteger nuestras operaciones legales. Cortamos los lazos con cualquiera que no pueda pasar a un negocio limpio. La voz de Salvo era pensativa. Y establecemos algo en nombre de tu madre. Quizás una beca para estudiantes de periodismo de investigación. Asegurarnos de que su trabajo significó algo.
A Sabrina se le hizo un nudo en la garganta. ¿Harás eso? Haría cualquier cosa por ti, incluso honrar a la mujer cuya muerte causó mi familia. Le dio un beso en la sien. No la traerá de vuelta, pero tal vez mantenga vivo su legado. Salvo Romano, un romántico en secreto. Si se lo cuentas a alguien, tendré que matarte. Me extrañarías demasiado. Probablemente sea cierto. Se quedaron en silencio. El agotamiento de los últimos días finalmente los alcanzó. Sabrina se sintió a la deriva, segura de una forma que no había sentido en 5 años. Segura con un hombre que era peligroso para todos los demás, pero gentil con ella. Sabrina M. Cuando esto termine, cuando las amenazas se hayan resuelto y el negocio esté limpio y podamos volver a respirar, hizo una pausa. Cásate conmigo. Sabrina abrió los ojos de par en par. ¿Qué? ¿Casarme contigo? No ahora, ni mañana, pero algún día cuando nos lo hayamos ganado. Su voz era seria, firme. Quiero un futuro contigo. Uno de verdad. No solo sobrevivir. Vivir. Es la peor propuesta que he oído nunca. Es la única que tengo. También es perfecta. Ella echó la cabeza hacia atrás y lo besó suavemente. Pídemelo de nuevo cuando no estés sangrando y yo no esté agotada. Hazlo romántico, quizás con un postre, como prometiste. Trato hecho y salvo. ¿Ves? La respuesta será sí. Su sonrisa era como el amanecer, lenta, cálida, transformándolo todo. Bona good. Afuera, amanecía sobre Manhattan. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Y en algún lugar de la ciudad, en un restaurante que abriría en unas horas, un vendedor de vinos guardaba el fantasma de un Barolo derramado y el recuerdo de 5 palabras en siciliano que habían cambiado 2 vidas para siempre. No è alzo. No es cierto. Es falso. Excepto el amor entre un jefe mafioso y una camarera. Eso era lo más real que ambos habían conocido jamás. Y merecía la pena protegerlo sin importar lo que viniera después. Sabrina se durmió escuchando los latidos del corazón de Salvo, constantes, fuertes, vivos. Y, por primera vez en 5 años, soñó con su madre, no con dolor, sino con gratitud. He descubierto la verdad, mamá. Y también he descubierto algo más, algo por lo que vale la pena luchar. Espero que lo apruebes. En algún lugar de la oscuridad, imaginó a su madre sonriendo y susurrándole. Siempre supe que eras lo suficientemente valiente, cariño. Ahora ve a vivir la vida que yo no pude terminar. Sabrina tenía la intención de hacer precisamente eso a partir del día siguiente. Esa noche, se limitó a abrazar al hombre que la había ayudado a salir de la oscuridad, y eso fue suficiente. 6 semanas después, el titular de la sección de negocios del New York Times decía, Romano International Consulting se lanza al mercado centrándose en la evaluación de riesgos culturales. El Wall Street Journal fue más directo. Antigua familia mafiosa se pasa al negocio legal y contrata a un experto lingüístico como socio. La revista New York Magazine optó por el ángulo del cotilleo. La camarera y el jefe de la mafia. Cómo un vaso de vino derramado cambió la estructura de poder de Manhattan. Sabrina los ignoró a todos. Tenía cosas mejores que hacer que leer sobre sí misma en tercera persona, como estar en la oficina del ático de Salvo, ahora su oficina del ático, revisando los contratos de sus 3 primeros clientes. Una empresa naviera preocupada por los malentendidos culturales en sus operaciones en Asia. Un bufete de abogados que necesitaba una traducción experta para un juicio internacional de alto riesgo. Un museo que buscaba la autenticación de manuscritos recientemente adquiridos. Trabajo legítimo. Dinero limpio. El tipo de negocio que no mataría a nadie, en su mayor parte. Estás pensando en voz alta otra vez, dijo Salvo desde donde estaba junto a la ventana. Con el hombro completamente curado, el traje impecable y una presencia tan magnética que aún le aceleraba el pulso. Estoy revisando contratos. Eso requiere pensar. Eso requiere que pongas esa cara que pones cuando estás a punto de encontrar un problema que se me ha pasado por alto. No se te ha pasado nada por alto. Son sólidos. Dejó los papeles, se acercó a donde él estaba, con vistas al Hudson. 3 contratos importantes en nuestro primer mes. No está mal para una organización criminal reformada.
Reformada es una palabra fuerte. Reformándose, luego se apoyó en él y sintió que él le rodeaba la cintura automáticamente con el brazo. Has cortado los lazos con todos los que no querían pasar a un negocio legal. Te has desprendido de todo lo que no podía soportar el escrutinio federal. Estás pagando impuestos, Salvo. Impuestos reales, la señal definitiva de legitimidad o de locura, una de las dos cosas. Él sonrió y le dio un beso en la sien. Esta mañana me ha llamado la universidad. Sabrina se enderezó, con el corazón acelerado. Y han aprobado la beca, que cubre la matrícula, el alojamiento y los gastos de manutención de los estudiantes que cursan estudios de lenguas poco conocidas, estudios culturales o periodismo de investigación. Su voz era tranquila, orgullosa. La han llamado Beca Conmemorativa Maria Fisher para la Preservación Cultural. A Sabrina se le hizo un nudo en la garganta. 6 semanas antes, cuando Salvo le había propuesto la sociedad, la participación plena en la nueva empresa, la autoridad en igualdad de condiciones, una oportunidad genuina de construir algo significativo. Ella había puesto una condición. Quiero crear una beca, había dicho, sentada frente a él en la sala de guerra donde descifraron el mensaje de Marco. En nombre de mi madre, para estudiantes como yo, brillantes, ambiciosos, ahogados en deudas, estudiantes que no deberían tener que elegir entre su educación y su supervivencia. Estudiantes que merecen algo mejor que gastar su genio sirviendo vino a gente que los ve como muebles. Salvo no había dudado. ¿Cuánto necesitas? $5 millones. Suficiente para financiar a 10 estudiantes al año de forma indefinida. Hecho. ¿Qué más? Ella lo miró fijamente. Son $5 millones, Salvo. ¿Ni siquiera vas a negociar? ¿Por qué iba a negociar? Es una idea perfecta. Se inclinó hacia adelante, con toda su intensidad centrada en ella. Tu madre murió buscando la verdad. Esto garantiza que su muerte tuvo sentido, que su legado perdure a través de estudiantes que seguirán haciendo preguntas difíciles, que seguirán exigiendo respuestas a personas poderosas que quieren permanecer ocultas. ¿Te das cuenta de que estás financiando a personas que podrían investigarte algún día? Ella lo había señalado. Bien, me mantiene honesto. Su sonrisa había sido aguda pero genuina. Además, te tengo a ti. Si empiezo a caer de nuevo en la oscuridad, tú me lo harás saber. Por supuesto que lo haré. Ahora, 6 semanas después, la beca era real, estaba aprobada y financiada. La primera promoción de estudiantes se seleccionaría el próximo otoño. 10 mentes brillantes al año, liberadas del peso aplastante de la deuda. 10 personas que podrían buscar la verdad sin tener que servirla en bandeja de plata a personas que nunca verían su valor. A mi madre le habría encantado esto, dijo Sabrina en voz baja, conteniendo las lágrimas. Habría estado orgullosa de ti. Salvo la giró entre sus brazos y le acarició suavemente la cara. Sabrina Fisher, socia de una consultora multimillonaria, artífice del cambio social, la mujer que hizo que un jefe mafioso se convirtiera en un hombre de negocios. Prefiero a la mujer que te amenazó en siciliano hasta que entraste en razón. Eso también, dijo él, y la besó suavemente. Te he dicho que te quiero, no en la última hora. Empezaba a preocuparme. Te amo, Sabrina mía. Su voz bajó a ese tono íntimo que aún le hacía temblar las rodillas. Te amo, mi Sabrina. Te amo aunque hayas cambiado mi vida, aunque me hayas hecho querer ser mejor que mi padre. Tu siciliano está mejorando, dijo ella conteniendo las lágrimas. Soy un buen profesor. El mejor. Sacó una pequeña caja de su bolsillo, lo que me lleva a algo que quería preguntarte. El corazón de Sabrina se detuvo. Salvo, me dijiste que te lo pidiera de nuevo cuando yo no estuviera sangrando y tú no estuvieras agotado, para que fuera romántico. Abrió la caja, revelando un anillo que era a la vez sencillo y deslumbrante. Un único diamante, elegante y atemporal. Así que aquí estoy, sin sangrar, razonablemente descansada y con el postre en camino. Le pedí a Luca que lo pidiera en ese sitio que te gusta. Me estás sobornando con tiramisú. ¿Funciona? Por supuesto. Él sonrió.
Luego su expresión se volvió seria. Sabrina Fisher, me salvaste la vida. Salvaste mi alma. Viste algo que valía la pena redimir en un hombre al que toda su vida le habían dicho que no era más que el hijo de su padre. Le tomó la mano. Cásate conmigo. Sé mi compañera en los negocios y en la vida. Ayúdame a construir algo que importe, algo limpio, algo que tu madre hubiera aprobado. Es una propuesta mucho mejor que la del hospital. He tenido tiempo de practicar. Y la respuesta sigue siendo sí. Ella se rió entre lágrimas mientras él le deslizaba el anillo en el dedo. Sí, me casaré contigo. Sí, seré tu socia. Sí a todo. Entonces él la besó, un beso profundo, apasionado y lleno de promesas. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, sonó el intercomunicador. Capo, se oyó la voz de Luca a través del intercomunicador. El tiramisú está aquí. Además, tu cita de las 13 a.m. ha llegado antes de tiempo. Diles que esperen 5 minutos, respondió Salvo, sin apartar los ojos de Sabrina. Entendido. Sabrina miró su anillo, luego a Salvo y luego a la ciudad que se extendía bajo ellos. Realmente lo estamos haciendo. Construyendo un negocio legítimo, logrando un cambio positivo real, casándonos, teniendo esa cena romántica que te prometí hace 6 semanas. Estás muy concentrada en la cena. Yo estoy muy concentrado en cumplir mis promesas. Entrelazó sus dedos y el anillo reflejó la luz de la tarde. Todas y cada una de ellas, incluso la del postre, especialmente esa. Se quedaron allí de pie un momento. Dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables. Una copa de vino derramada. Un idioma que no debería haberse entendido. Una colisión de mundos que nunca deberían haberse mezclado. Tengo una condición más, dijo Sabrina. Por supuesto que la tienes. Cuando nos casemos, quiero que sea en Sicilia, en el pueblo de tu abuela, de donde proviene el dialecto. La expresión de Salvo se suavizó con algo que parecía asombro. ¿Quieres casarte conmigo en el lugar de donde proviene mi familia? Quiero honrar tus orígenes mientras construimos nuestro futuro. Ella le apretó la mano. Tu abuela sobrevivió al fascismo, a la guerra y a la inmigración. Crió a un hijo que construyó un imperio. Ese imperio tenía su lado oscuro, sí, pero también tenía fuerza, resistencia y voluntad de sobrevivir. Quiero reconocerlo, honrarlo, mientras lo transformamos en algo mejor. Eres extraordinaria, soy práctica y sentimental. Es una combinación confusa. Es perfecta. Él la atrajo hacia sí. Sicilia es el pueblo de mi abuela. Pronunciaremos nuestros votos en siciliano, el dialecto auténtico, no la versión turística. Obviamente, no lo aprendí solo para insultar a los jefes del crimen. Lo aprendiste para casarte con uno. Un uso mucho mejor. Un jefe del crimen reformado. ¿Reformado? Corrigió con una sonrisa. El intercomunicador volvió a sonar. Capo, se están impacientando. Que esperen. Pero Salvo dio un paso atrás, se enderezó la corbata y pasó al modo negocios con una facilidad ensayada. ¿Listo para aterrorizar a algunos ejecutivos corporativos con tu brillantez? Siempre. Caminaron juntos hacia la sala de conferencias, socios en todos los sentidos de la palabra, iguales, confiados, construyendo algo que ninguno de los dos podría haber construido solo. Detrás de ellos, el horizonte de Manhattan brillaba bajo el sol de la tarde. Delante de ellos, un futuro que no se parecía en nada a lo que ninguno de los dos había planeado, pero que era todo lo que necesitaban. Sabrina se detuvo en la puerta de la sala de conferencias y miró hacia atrás una vez más. Había llegado a esta ciudad ahogada en deudas, buscando respuestas sobre su madre, invisible para todos los que importaban. Ahora se encontraba en el centro de un nuevo imperio, construido sobre la verdad y el lenguaje y la idea radical de que el poder podía utilizarse para algo más que la violencia. Sabrina. La voz de Salvo la hizo volver en sí. Ya voy. Se volvió hacia él y le sonrió. Vamos a cambiar el mundo. Un error de traducción cada vez, una verdad cada vez. Entraron juntos en la sala de conferencias. Y si los ejecutivos que esperaban dentro se sorprendieron al ver al infame Salvo Romano,
acompañado de una mujer que parecía más adecuada para impartir seminarios de posgrado que para dirigir un imperio de consultoría. Bueno, aprenderían. Todos aprenderían que el arma más peligrosa en cualquier negociación no era la violencia, ni el dinero, ni los contactos. Era la verdad expresada en un idioma que ellos creían que ella no conocía, por alguien que ellos creían que no importaba. Sabrina Fisher había pasado 2 años siendo invisible. Ahora era inolvidable. Y el jefe mafioso que una vez la había insultado en siciliano. Él era el hombre que había pasado el resto de su vida asegurándose de que ella nunca tuviera que volver a ser invisible. Epílogo. 1 año después. La boda se celebró en una pequeña iglesia en las colinas sobre Polarmo, rodeada de viñedos y olivares y los fantasmas de 100 generaciones de romanos que habían sobrevivido a todo lo que la historia les había deparado. La ceremonia fue en siciliano, el dialecto auténtico, antiguo y hermoso. Sabrina pronunció sus votos sin notas, con una pronunciación perfecta, y sus palabras hicieron llorar de alegría a los ancianos del pueblo, que se emocionaron al ver que alguien tan joven aún honraba la lengua antigua. Los votos de salvo fueron más sencillos. Tamu Augi, Tamu, Dumani, Tamaro, Sri, te amo hoy, te amaré mañana, te amaré siempre. Cuando se besaron, la iglesia estalló en aplausos. Cuando salieron al sol siciliano, llovieron arroz y pétalos de flores. Ya no eran un jefe mafioso y una camarera. Eran compañeros, iguales, constructores de algo nuevo. Esa noche, en la recepción en una villa con vistas al mar, Salvo llevó a Sabrina a la terraza, lejos de la celebración. ¿Feliz?, preguntó delirante. Ella se inclinó hacia él y contempló la puesta de sol sobre el Mediterráneo. Tu abuela lo habría aprobado. Te habría querido posiblemente más de lo que me quería a mí. Eso es porque yo soy más adorable. No puedo discutir eso. Se quedaron en un cómodo silencio. El sonido de la celebración llegaba desde el interior. Risas, música, el tintineo de las copas en brindis tras brindis. Los primeros becarios empiezan el mes que viene, dijo Sabrina en voz baja. 10 estudiantes, 10 mentes brillantes que podrán buscar la verdad sin ahogarse en deudas. El legado de tu madre, nuestro legado. Ella lo miró. Lo hemos construido juntos. El negocio limpio, la beca, este futuro, todo. Tú lo has construido. Yo solo proporcioné la financiación. Tú proporcionaste el valor para cambiar. Eso es más difícil que el dinero. Salvo la atrajo hacia él y le dio un beso en el pelo. Gratia, Sabrina Peturicosi. Gracias, Sabrina, por todo. Gracias por escucharme cuando hablaba, por verme cuando todos los demás me ignoraban. Ella sonrió. Por arruinar mi vida de la mejor manera posible. Tú arruinaste la mía primero. Ese varo costó $800. Sin duda, los mejores $800 que has gastado nunca. Dentro alguien llamó a los novios. La celebración les esperaba. El futuro les esperaba. Pero por un momento más, permanecieron juntos en una terraza de Sicilia. Dos personas que se habían encontrado a través del caos y la elección, y un idioma que les unía a través de los siglos. ¿Listo para volver?, preguntó Salvo. ¿Lista para empezar nuestra vida?, respondió Sabrina. Sri siempre. Volvieron a la celebración de la mano, hacia un futuro que habían construido juntos, hacia un legado que honraba el pasado y creaba algo completamente nuevo. Y en algún lugar de la cálida noche siciliana, si se escuchaba con atención, casi se podía oír el fantasma de una anciana riendo con aprobación, porque su nieto había encontrado por fin a alguien digno del apellido familiar. Alguien que veía al hombre, no al imperio, alguien lo suficientemente valiente como para decirle la verdad al poder en el idioma del pueblo de su abuela. En las únicas palabras que importaban, Tamu, te quiero, y eso valía más que cualquier imperio.